Hola a quienes escuchan el podcast. La historia de hoy trata sobre el hombre al que una vez llamé padre, un médico respetado que cuidó de mí con más devoción que mi propio esposo cuando estuve hospitalizada. Era un hombre amable, admirado por todos. Pero una noche, fingiendo estar dormida, escuché de él una confesión impactante. Y, presa de un terror que sacudió mi vida hasta los cimientos, tuve que llamar desesperadamente a la policía. Un dolor de cabeza agudo y brutal, como un martillo golpeando mis sienes, me atravesó, y el mundo se volvió negro. Lo último que oí fue el estallido de la taza de café que se me escapó de la mano, el sonido de la porcelana explotando contra el suelo. Recuerdo el salpicón de café oscuro manchando el dobladillo de mi vestido blanco. Mis colegas gritando mi nombre, el golpeteo urgente de pasos sobre el suelo de madera. Todo se desvaneció, hundiéndose en una oscuridad profunda y absoluta. Ese fue mi último recuerdo antes de que el vacío me tragara por completo. Cuando por fin logré abrir los ojos, no me recibió el techo familiar de mi oficina, sino un espacio blanco, estéril y helado. El penetrante olor a antiséptico atravesó mis sentidos adormecidos, despertando cada nervio. Me moví levemente, dejando escapar un gemido. Todo mi cuerpo dolía como si me hubieran arrancado del borde de la muerte. Mi visión se aclaró y observé la amplia habitación de hospital, bien equipada. A través de las cortinas azul pálido, entraban los últimos rayos del atardecer. Un hombre estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a mí. Era una espalda ancha y firme, pero no era mi esposo, Michael. «Estás despierta», dijo, dándose la vuelta. No tienes idea de lo preocupado que estaba. Era mi suegro, el doctor Arthur Coleman. Con su cabello canoso perfectamente peinado y su rostro amable, era la imagen misma de la benevolencia. El doctor Coleman había sido jefe de medicina interna en este hospital universitario antes de jubilarse. Un hombre que imponía respeto a cada médico y enfermera que se cruzaba en su camino. Se acercó a mí, y su gran mano cálida se posó con precisión en mi frente. Era un gesto que debía resultar tranquilizador, pero un escalofrío helado recorrió mi espalda. Miré alrededor con nerviosismo y forcé la voz. «Michael, ¿dónde está Michael?» Salió un momento a atender una llamada. «Querida», dijo el doctor Coleman, acercando una silla acolchada a mi lado. «Es fin de trimestre en su empresa. Ya sabes lo caótico que se pone todo». En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Michael entró apresurado, con el teléfono aún en la mano y una expresión de agotamiento en el rostro. Suspira aliviado al verme despierta, pero su pie seguía golpeando el suelo con impaciencia. Se acercó y me apretó la mano de forma mecánica. «Emily, gracias a Dios estás despierta». El médico dijo que fue un agotamiento severo por exceso de trabajo. «Tendrás que quedarte unos días en observación. Ya arreglé todo el papeleo. Te conseguí la mejor suite VIP. Quiero irme a casa», murmuré, sintiendo crecer una incomodidad difícil de explicar. Odiaba los hospitales, pero la idea de quedarme allí sola era aún peor. Michael frunció el ceño, con un tono ligeramente irritado. «No seas infantil, Emily. Esto no es una broma. Además, tengo que volver a la oficina ahora mismo. Estamos en la etapa final de un proyecto enorme y no puedo ausentarme». Una ola de decepción me invadió. En nuestros 5 años de matrimonio, cada vez que yo estaba más vulnerable, él usaba el trabajo como escudo. Abrí la boca para pedirle que se quedara un poco más, pero mi suegro intervino. «Yo cuidaré de Emily, así que no te preocupes», dijo con voz firme. «Estoy jubilado, tengo todo el tiempo del mundo. Y, lo más importante, soy profesional. No me sentiría cómodo dejándola contigo o con estas enfermeras jóvenes». Al oír eso, Michael pareció aliviado. «¿Lo oyes, cariño?», dijo intentando sonar razonable. «Papá es el médico más respetado en la historia de este hospital. Todos aquí lo escuchan. Estás 1000 veces más segura con él que conmigo. Solo compórtate bien unos días, ¿sí?» Miré a mi suegro y me encontré con su mirada intensa. No era solo observación. Había algo extraño, inquietante, una especie de posesividad que me erizó la piel.
Forcé una sonrisa, buscando una forma educada de negarme. Arthur, lo agradezco, pero se siente un poco incómodo que estemos solos. Estaré bien por mi cuenta, o podemos contratar una enfermera privada. Tonterías, me interrumpió el doctor Coleman, con un tono firme aunque sin perder la sonrisa. Me dio una palmada en la mano, con una presión sorprendentemente fuerte que me hizo estremecer. Eres la hija que nunca tuve. ¿Quién más va a cuidarte? Tu suegra murió tan joven. Durante años fuimos solo Michael y yo. Ahora que estás enferma, es mi responsabilidad. No te preocupes por nada. Solo concéntrate en recuperarte. Michael asintió con entusiasmo, me dio un beso rápido en la frente y salió apresurado. Me voy entonces. Cuídense. Papá, llámame si pasa algo. Cuando la puerta se cerró tras él, me quedé sola con mi respetado suegro en una habitación impregnada de olor a químicos. El ambiente se volvió de repente sofocante. El doctor Coleman empezó a moverse por la habitación, guardando mis cosas en el armario. Colgó mi abrigo con cuidado, alisando cada arruga antes de girarse hacia mí. Su mirada era como la de un coleccionista examinando una muñeca en una vitrina. Era profundamente inquietante. Sirvió un vaso de agua tibia y lo acercó a mis labios él mismo. Bebe, dijo con una voz suave que no dejaba espacio para negarse. Necesitas hidratarte. A partir de ahora, yo me encargo de tu recuperación. Voy a devolverte la salud, mejor de lo que nunca has estado. Al tomar el vaso, mis dedos rozaron los suyos, grandes y ásperos. Una sensación pegajosa y desagradable me hizo casi soltarlo. Bajé la cabeza para ocultar mi confusión, y el miedo difuso que empezaba a instalarse en mi pecho. Afuera, el cielo ya tenía un tono gris amoratado. Era la señal de que una noche larga, muy larga, estaba por comenzar. Y en esa habitación blanca y estéril, bajo el cuidado asfixiante de mi suegro, me sentí increíblemente pequeña y completamente sola. El doctor Coleman se sentó en la silla junto a mi cama. Sobre la mesita entre nosotros había un cuenco de sopa humeante. El aroma sabroso de pollo, arroz salvaje y hierbas llenaba el aire, pero, por alguna razón, mi estómago se revolvía con náuseas. Levantó la tapa con cuidado, removió la sopa con una cuchara, sopló para enfriarla y acercó una cucharada a mis labios. Vamos, abre, dijo en tono casi cariñoso. Es una receta especial mía. La dejé hervir durante horas con ingredientes excelentes para calmar los nervios. Giré la cabeza, incómoda. Arthur, por favor, no hace falta. Puedo comer sola. Mis manos están bien. Es extraño que me des de comer. ¿Qué tiene de extraño? No retiró la cuchara. Sus ojos mostraban una mezcla de severidad y afecto excesivo. Chasqueó la lengua. Estás tan débil que apenas puedes sentarte. Seguro que te tiemblan las manos. Solo lo derramarías todo y luego habría que cambiar las sábanas. Es un fastidio. Ahora, sé una buena chica y haz caso. A regañadientes, abrí la boca. La sopa caliente bajó por mi garganta, pero tenía un sabor amargo. Al verme tragar, el doctor Coleman sonrió satisfecho. Acercó una segunda cucharada, y luego una tercera. No era el hecho de que mi suegro me diera de comer lo que me inquietaba. Era la forma en que lo hacía. Con cada cucharada, su dedo meñique rozaba intencionalmente mi labio inferior, o aprovechaba la excusa de limpiar una gota de sopa para acariciar mi mejilla. El contacto era leve y fugaz, pero suficiente para enviarme un escalofrío por todo el cuerpo. Después de obligarme a tomar aproximadamente la mitad del cuenco, negué con la cabeza, insistiendo en que no podía comer más. El doctor Coleman no insistió. Secó con cuidado mi boca con una servilleta, como si yo fuera una niña pequeña. Después de limpiar todo, tomó mi teléfono de la mesita de noche. Debes de estar aburrida aquí. Puedes pasar el tiempo con esto. La batería estaba casi muerta, así que la cargué por ti. Tomé el teléfono, mientras una semilla de sospecha comenzaba a crecer en mi mente. Recordaba perfectamente que la batería estaba por debajo del 20% justo antes de desmayarme en el trabajo. Estaba a punto de ponerlo a cargar después de terminar un informe.
Pero ahora, en la esquina de la pantalla, el 100% brillaba en verde. Lo desbloqueé y revisé rápidamente mis mensajes y aplicaciones. A simple vista, todo parecía normal, pero una intuición femenina me decía que algo no estaba bien. Todas las aplicaciones que estaban abiertas en segundo plano habían sido cerradas. Mi historial de navegación había sido completamente borrado. Alguien había revisado mi teléfono. Y ese alguien era mi suegro, que ahora pelaba una manzana con total calma, como si nada hubiera pasado. Arthur, empecé, con la voz temblorosa mientras reunía valor. ¿Revisaste mi teléfono? Se detuvo, el cuchillo aún en la mano. Un destello de sorpresa cruzó su rostro, pero desapareció de inmediato, reemplazado por una risa sonora. Este viejo apenas puede ver, dijo. ¿Qué voy a saber yo de estos aparatitos modernos? Seguro toqué la pantalla sin querer cuando lo estaba cargando. ¿O acaso tienes algún secreto que le ocultas a Michael? Te noto muy nerviosa ante la idea de que haya visto algo. Su pregunta me dejó sin palabras. Negué rápidamente con la cabeza y balbuceé. No, claro que no, solo preguntaba. En ese momento, la puerta se abrió y entró un médico joven acompañado por una enfermera llamada Jessica. Cuando el médico, que llevaba mi historial en la mano, estaba a punto de saludarme, el doctor Coleman se levantó de golpe. La autoridad de un antiguo jefe de departamento volvió a él al instante. Se acercó al joven médico, le quitó la carpeta de las manos y comenzó a revisarla con detenimiento. Este suplemento nutricional que le has recetado es problemático, declaró, señalando el informe. Tiene antecedentes de presión baja. Este tipo solo empeorará sus mareos. Cámbialo por el que importan de Alemania. Te escribiré el nombre. El joven médico se mostró incómodo. Sí, doctor Coleman, pero según el protocolo del hospital. ¿Protocolo? ¿Qué protocolo? Lo interrumpió el doctor Coleman, imponiendo su presencia. Trabajé en este hospital durante 30 años. ¿Crees que no conozco sus procedimientos rígidos? Conozco el estado de mi nuera mejor que nadie. Harás lo que te digo y programarás una punción lumbar y una prueba genética para mañana. Sospecho un problema de base en su sistema inmunológico. Tendida en la cama, sentí cómo se me helaba la sangre al escuchar punción lumbar. Era un procedimiento extremadamente doloroso, normalmente reservado para diagnosticar enfermedades muy graves. Yo solo me había desmayado por exceso de trabajo. ¿Por qué necesitaría una prueba así? Estaba a punto de protestar cuando vi a la enfermera Jessica mirándome con compasión. Intentó decir algo, pero cerró la boca y dio un paso atrás. Quedó claro que, en ese hospital, la palabra del doctor Coleman era ley. En cuanto el médico y la enfermera se fueron, me cubrí rápidamente con las sábanas y llamé a Michael en secreto. Apenas contestó, rompí a llorar. Michael, tienes que detener a tu padre. Quiere que me hagan una punción lumbar. Tengo mucho miedo. Solo fue agotamiento. Por Dios, Emily, siempre tienes que exagerar todo, dijo con voz fría y distante. Papá es un experto. Solo está siendo minucioso por tu bien. La gente espera meses para conseguir una cita con él, y tú te quejas. Tengo que volver con mis clientes. Haz lo que diga papá. El tono de llamada cortó en seco mi último rastro de esperanza. Dejé caer la mano, y el teléfono cayó suavemente sobre el colchón. Miré hacia la silla. El doctor Coleman estaba limpiando meticulosamente su cuchillo de pelar. La hoja brillaba de forma inquietante bajo las luces frías. Me sentí como un pez sobre una tabla de cortar, sin ningún derecho a resistirme, atrapada en una trampa llamada familia, tendida por mi esposo y mi suegro. La noche en el hospital se alargó como si durara un siglo. El tic-tac del reloj golpeaba de forma constante mis oídos, interrumpido solo por el zumbido lejano de las máquinas en la estación de enfermería al final del pasillo. Yacía completamente inmóvil en la cama, con los ojos cerrados, pero mi mente estaba despierta, aguda, alerta. Tal vez era el fuerte olor a antiséptico. O tal vez era la presencia del hombre en la camilla junto a mi cama, mi suegro, el doctor Coleman. Sus ronquidos seguían un ritmo regular, pero cada vez que se movía,
El crujido de la camilla hacía que mi corazón latiera con fuerza en el pecho. Una ansiedad difusa me devoraba por dentro, susurrándome que no podía bajar la guardia, ni siquiera al dormir. Alrededor de las 3 de la madrugada, el mundo cayó en un silencio inquietante. Escuché un leve sonido a mi lado, y los ronquidos del doctor Coleman se detuvieron de repente. Contuve la respiración, mirando a través de mis pestañas, intentando regularla para imitar a alguien profundamente dormido. En la tenue luz que entraba desde el pasillo, una gran sombra se incorporó. No se dirigió al baño. Se movió directamente hacia mi cama. El doctor Coleman se alzó sobre mí como una montaña, bloqueando la poca luz que había. Se inclinó, acercando su rostro al mío. Pude sentir su aliento en mi mejilla, frío, rancio, con un leve olor a tabaco viejo. Me mordí la lengua para no gritar. Me observó durante un minuto entero, como un científico estudiando una muestra. Cuando estuvo convencido de que dormía profundamente, sacó con cuidado una pequeña jeringa del bolsillo de su bata. En la penumbra, el líquido transparente dentro de la jeringa brillaba con intensidad. Con una facilidad aterradora, el doctor Coleman introdujo la aguja en el puerto de goma de la bolsa de suero junto a mi cama. Las mismas manos que habían salvado innumerables vidas ahora estaban inyectando una sustancia desconocida en el torrente sanguíneo de su nuera. El líquido se mezcló con la solución, y gota a gota comenzó a descender por el tubo, directo hacia mis venas. Sentí una sensación fría extendiéndose por mi brazo y recorriendo todo mi cuerpo. Pero no fue su acción furtiva lo que me hundió en el terror más profundo. Fueron sus palabras, murmuradas en voz baja. Su voz áspera, en medio de la noche, sonaba como una invocación desde el infierno. Esta tiene una constitución mucho mejor que la de Grace, pero esta dosis aún no es suficiente. Tendré que aumentarla en un 30% mañana para alcanzar el nivel base. Grace. Ese nombre me heló la sangre. Era el nombre de mi suegra fallecida. Siempre me habían dicho que murió hace 15 años por una enfermedad rara que ni siquiera él, un médico brillante, pudo curar. Me quedé inmóvil, fingiendo estar dormida. Un sudor frío empapaba mi pijama. Solo cuando el doctor Coleman volvió a su camilla y sus ronquidos se reanudaron, me atreví a abrir los ojos y mirar el techo. Las lágrimas, llenas de terror, corrían por mis sienes, empapando la almohada. Aquellos cuidados devotos no eran amor familiar. Eran una trampa mortal, cuidadosamente diseñada por un loco con bata de médico. El amanecer trajo una luz tenue, pero no logró disipar la oscuridad en mi interior. El doctor Coleman se despertó temprano, se estiró y se volvió hacia mí con su sonrisa amable de siempre. Me dijo que iría a comprarme un caldo especial de venado para el desayuno, un alimento que yo detestaba por su olor fuerte, pero que él siempre me obligaba a tomar, asegurando que purificaba la sangre. Mientras observaba cómo su figura desaparecía tras la puerta, supe que esa era mi única oportunidad. No podía quedarme allí esperando a que me mataran. Me obligué a incorporarme. Una oleada de mareo me golpeó y estuve a punto de caer. Me aferré a la baranda de la cama, mirando la bolsa de suero. Aún quedaba un poco de líquido. Recordé la mirada significativa que la enfermera Jessica me había dado el día anterior. Una mezcla de compasión y advertencia. Ella tenía que saber algo. Con manos temblorosas, saqué un frasco vacío de gotas para los ojos que siempre llevaba en el bolso. Corrí al baño y lo enjuagué bien. De vuelta en la cama, apreté los dientes y me arranqué la aguja del suero del brazo. La sangre comenzó a gotear, pero no me importó. Sostuve el pequeño frasco bajo el extremo del tubo, recogiendo las últimas gotas. Caían lentamente, cada una poniendo a prueba mi paciencia. Cuando el frasco estaba aproximadamente a la mitad, escuché los pasos familiares del doctor Coleman en el pasillo. Aterrada, escondí rápidamente el frasco dentro de mi sujetador, en un lugar donde él jamás buscaría. Me volví a insertar la aguja con rapidez. Me cubrí hasta el pecho con la sábana y fingí estar dormida. Unos minutos después, la puerta se abrió. El doctor Coleman entró con un recipiente de caldo humeante en las manos. Por suerte, justo detrás de él venía Jessica, comenzando su turno. Empujó un carrito dentro de la habitación y le hizo un leve gesto con la cabeza.
Él respondió con otro gesto y dejó el caldo sobre la mesa. Cámbiale el vendaje, ¿quieres? Dijo. Necesito fumar un cigarro para despejarme. Cuidarla toda la noche me ha dejado agotado. En cuanto salió de la habitación, abrí los ojos de golpe y sujeté la muñeca de Jessica. Estuvo a punto de gritar del susto, pero llevé un dedo a mis labios, pidiéndole silencio. Con la mano temblorosa, saqué el frasco de mi sujetador y se lo presioné en la mano. Jessica, por favor, susurré, con la voz quebrada por las lágrimas contenidas. Haz que analicen esto. Mi suegro inyectó algo en mi suero anoche. Tengo mucho miedo, por favor. Jessica miró el pequeño frasco, aún tibio por mi cuerpo, y luego echó un vistazo nervioso alrededor. Rápidamente lo guardó en su bolsillo. Se inclinó hacia mí y susurró tan bajo que apenas podía oírla, pero cada palabra retumbó en mi cabeza. Lo sabía. Anoche lo vi en el ordenador de la estación de enfermería, modificando tus registros médicos en secreto. Eliminó todas las alertas de tus análisis. Ten cuidado, Emily. No es quien parece. Su confirmación fue alivio y terror al mismo tiempo. Alivio porque no estaba perdiendo la cordura. Terror porque mi enemigo era mucho más astuto y peligroso de lo que imaginaba. La miré con desesperación y gratitud. Ella asintió levemente, apretó mi mano una vez y siguió con su trabajo como si nada hubiera pasado. Desde el pasillo, los pasos del Dr. Coleman se acercaban de nuevo, acompañados por el olor a tabaco y la muerte que había planeado para mí. Regresó a la habitación con aspecto renovado, aunque el leve olor a humo aún impregnaba su ropa. Cuando abrió el recipiente del caldo, el olor fuerte me golpeó y mi estómago se contrajo. Tomó una cucharada, sopló para enfriarla y la acercó a mis labios. Su voz era suave, pero sus ojos eran fríos como el acero. Come. Necesitas fuerzas. Esta tarde tenemos esa punción lumbar para revisar tu sistema inmunológico. Tendrás que estar fuerte para soportar el dolor. ¿Una punción lumbar? Exclamé horrorizada. El caldo en mi boca sabía a veneno. ¿Por qué necesito eso? Solo me desmayé por agotamiento. Mi médico no dijo nada de eso. ¿Y qué sabe él? Respondió bruscamente el Dr. Coleman, para luego suavizar el tono. He consultado con otros especialistas. Sospechan que tienes un trastorno autoinmune raro. La punción es necesaria para un diagnóstico definitivo. Confía en mí, Emily. He sido médico toda mi vida. ¿Crees que haría daño a mi propia nuera? El miedo apretó mi pecho. Una punción lumbar no era cualquier cosa. Y después de lo que había visto la noche anterior, sabía que intentaba matarme. O, en el mejor de los casos, dejarme en estado vegetal. Deslicé la mano bajo la almohada y marqué el número de Michael en secreto. Después de varios tonos, contestó, claramente molesto por la interrupción. ¿Qué pasa ahora? Estoy en una reunión importante. Michael, sálvame. Sollocé, manteniendo la voz lo más baja posible. Tu padre quiere que me hagan una punción lumbar. Me inyectó algo en el suero. Tengo mucho miedo. Por favor, ven a buscarme. Ahí vas otra vez, gritó, y escuché cómo golpeaba algo sobre su escritorio. ¿Estás paranoica? Mi padre es uno de los mejores médicos que existen y te quiere como a una hija. En vez de agradecerle, lo acusas. Deja de comportarte como una niña. Me estás agotando. El tono final de la llamada cayó como un golpe seco. Solté el teléfono. Las lágrimas corrían por mis mejillas. El hombre que más amaba me había abandonado por completo. Ahora estaba sola, en la guarida de un lobo. En ese momento, el Dr. Coleman se levantó y fue hacia la puerta. Pude oírlo discutir con un médico residente en el pasillo. He dicho que se hará, y punto final. ¿Quién eres tú para cuestionar mi experiencia en mi propio campo? Yo asumiré toda la responsabilidad por esta paciente. Era mi oportunidad. Su atención estaba desviada. Tomé una servilleta de la mesa y, con mano temblorosa, agarré un bolígrafo que Jessica había dejado por descuido. Sobre el fino papel blanco, escribí un mensaje apresurado. Ayuda.
Mi suegro envenenó mi suero. Llamen a la policía. Intenta matarme. Doblé la nota 4 veces y la apreté en mi mano sudorosa. Cuando Jessica regresó para cambiarme el vendaje, fingí dolor y sujeté el borde de su uniforme. Mientras el doctor Coleman seguía discutiendo en el pasillo, metí rápidamente la nota en su bolsillo. La miré, volcando toda mi desesperación en mis ojos. El aire en la habitación estaba tenso como la cuerda de un arco. Apenas 15 minutos después de que Jessica saliera, un ruido de pasos apresurados resonó en el pasillo. La puerta se abrió de golpe. Jessica estaba allí, pálida, señalándome mientras gritaba. «¡Seguridad! ¡Policía! Hay alguien aquí que intenta matar a esta paciente». Detrás de ella entraron 2 policías y el equipo de seguridad del hospital. La habitación se sumió en el caos. Me encogí sobre la cama, mientras una chispa de esperanza atravesaba mi miedo. El doctor Coleman, que estaba ajustando el suero, se quedó inmóvil por un instante, pero solo un instante. Su expresión pasó de sorpresa a una calma casi absoluta. «¿Cuál es el problema, oficiales?», preguntó, aclarando su garganta. Su voz era firme, su actitud impecable, como la de un médico respetado. Uno de los policías dio un paso adelante. «Señor, hemos recibido un aviso de que usted intentaba administrar veneno a la paciente a través del suero. Necesitamos asegurar la escena para una investigación». «¿Veneno?». El doctor Coleman soltó una risa amarga e incrédula. Señaló la bolsa de suero, aún a la mitad. ¿Se refieren a esto? Es un suplemento proteico de alta calidad que importé especialmente de una clínica en Suiza. Mi nuera está muy débil, no puede retener alimentos. Estaba tan preocupado por ella que añadí un poco al suero para ayudarla a recuperar fuerzas. Abrió con calma un cajón y sacó un paquete de recibos y un pequeño frasco con etiquetas en otro idioma, mostrándoselos a los policías. «Aquí están los documentos de compra y las instrucciones. Llevo décadas siendo médico. Salvo vidas. ¿Por qué haría daño a mi propia familia?». Me quedé paralizada. La noche anterior estaba segura de que había usado una jeringa sin etiqueta. ¿Cómo era posible que ahora se hubiera convertido en un suplemento con recibos? La policía tomó la bolsa de suero y pidió al personal médico que realizara un análisis en el momento. Los siguientes 10 minutos se sintieron como un siglo. Mi corazón golpeaba con fuerza mientras rezaba para que la verdad saliera a la luz. Pero cuando una enfermera regresó con los resultados, todas mis esperanzas se desmoronaron. «No se detectaron toxinas dañinas», dijo en voz baja. «Los componentes principales son aminoácidos y vitaminas». «Eso es imposible», grité, intentando incorporarme. «Anoche inyectó veneno. Yo lo vi. Debió cambiar la bolsa. La cambió mientras yo dormía. Pero nadie me escuchaba. Todos me miraban con una mezcla de sospecha y lástima. De repente, el doctor Coleman se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar. Sus hombros viejos y cansados temblaban. «Dios mío, ¿qué le está pasando a mi nuera, doctor?», dijo con voz quebrada. «¿Podría ser un efecto secundario de los antibióticos en dosis altas? ¿Está teniendo alucinaciones? Pasé toda la noche cuidándola, y ahora me acusa de esto». Su actuación era perfecta. En un instante, pasó de ser un asesino frío, a un padre devoto, injustamente acusado por su nuera enferma. Los policías se miraron entre sí con incomodidad y luego volvieron a mirarme, como si yo fuera una paciente histérica fuera de control. La pequeña llama de esperanza dentro de mí se apagó, reemplazada por una desesperación asfixiante. Había perdido. Había sido completamente derrotada por la astucia y la engañosa perfección de mi suegro. Mi visión se nubló, no por las lágrimas, sino por el impacto de todo lo que estaba ocurriendo. Me quedé encogida sobre la cama, aferrando las sábanas blancas. A mi alrededor, las miradas desconfiadas de los policías y la lástima del personal médico me aplastaban. El doctor Coleman seguía secándose los ojos con un pañuelo. La imagen perfecta de un anciano destrozado, falsamente acusado por su propia familia. Su actuación era tan convincente que incluso yo, la víctima,
Comencé a preguntarme si realmente estaba perdiendo la cordura. Entonces, cuando el silencio se volvió insoportable, la puerta se abrió de golpe como una tormenta. Era Michael. Entró jadeando, con la frente cubierta de sudor y el traje desordenado. Como una persona que se ahoga y se aferra a cualquier cosa para sobrevivir, quise correr hacia él, buscar protección. Pero lo que recibí no fue un abrazo ni palabras de consuelo. Fue una bofetada. El sonido seco resonó en la habitación. La fuerza del golpe me hizo caer de nuevo sobre la cama. Un lado de mi rostro ardía, y el sabor metálico de la sangre llenó mi boca. Levanté la vista, demasiado aturdida para hablar. El hombre que amaba, el hombre que había prometido protegerme toda la vida, ahora me miraba con los ojos rojos de rabia. Me señaló con el dedo, temblando de furia. ¿Qué demonios estás haciendo, Emily? ¿Te volviste loca? Papá se queda toda la noche cuidándote, atendiendo cada una de tus necesidades, ¿y tú le pagas llamando a la policía para que lo arresten? ¿Quieres destruir esta familia? No, yo. Cállate. Me interrumpió. Miró a su padre, que seguía sentado aparentando derrota, y luego a los policías. Lo siento muchísimo, dijo, con la voz cargada de vergüenza. Mi esposa no ha estado bien mentalmente últimamente. Ha tenido episodios, delirios. Esto es un asunto familiar. Nos encargaremos nosotros. De verdad, disculpen las molestias. Uno de los oficiales cerró su libreta y negó con la cabeza. Deberían controlar a la paciente. Hacer una denuncia falsa es algo serio. Nos retiramos. Arreglen esto entre ustedes. Se fueron. Y con ellos, se fue mi última esperanza. Jessica, escondida cerca de la puerta, me miró con impotencia antes de ser reprendida por la supervisora por haber causado un escándalo. La puerta se cerró. Y quedé atrapada con los dos hombres a los que llamaba familia. El doctor Coleman levantó la cabeza. No había ni rastro de lágrimas en sus ojos. Se puso de pie, le dio una palmada en el hombro a Michael y dijo con voz resignada. Está bien, hijo. No la culpes. Está enferma. No está en sus cabales. Yo estoy bien, pero no me siento cómodo dejándola en el hospital así. ¿Y si arma otro escándalo y mancha la reputación del hospital? ¿Y si empiezan los rumores? Michael asintió varias veces, lleno de respeto. Tienes razón, papá. Lo siento. No he sabido controlar a mi esposa. Voy a tramitar el alta de inmediato y la llevaré a casa. Seguiremos tu tratamiento. La mantendremos en casa y buscaremos ayuda psiquiátrica. Eres el único que puede curarla. La frase ayuda psiquiátrica me dejó sin fuerzas. Iban a encerrarme. Iban a convertirme en una loca de verdad. Intenté resistirme, gritar, pero Michael me sujetó con fuerza por los hombros. En sus ojos había una mezcla de lástima y desprecio. Compórtate, Emily. Vamos a casa. Papá te va a tratar allí y te pondrás bien. Me sacó prácticamente arrastrando de la habitación. Mientras avanzábamos por el largo pasillo oscuro, la gente señalaba y susurraba. La nuera loca que había intentado mandar arrestar a su propio suegro. Me metieron a la fuerza en la parte trasera de un coche de lujo. En el espejo retrovisor, me encontré con la mirada del doctor Coleman. Se acomodaba el cuello de la camisa, y, por un instante, una sonrisa fría y triunfante apareció en sus labios. La sonrisa de un cazador que ha atrapado a su presa. El coche atravesó unas grandes rejas de hierro y se detuvo frente a la imponente casa familiar de 3 pisos. Antes me sentía orgullosa de vivir en esa casa amplia y hermosa. Ahora, al ver los altos muros coronados con rejas afiladas, solo podía pensar en una jaula dorada. Michael me llevó al dormitorio del 2º piso. La habitación, antes luminosa y acogedora, había sido completamente transformada. La gran ventana que daba al jardín estaba cubierta con tablones de madera cruzados, dejando pasar apenas finas líneas de luz. Corrí hacia ella y empujé con todas mis fuerzas. Inútil. Todas las salidas estaban selladas. Emily, no estás en condiciones estables ahora mismo, dijo Michael.
Papá dijo que teníamos que asegurarnos de que no intentaras nada extraño. ¿Cómo saltar? Es por tu seguridad. No estoy loca. No quiero morir. Grité, agarrándolo del brazo. Mírame. Estoy bien. ¿Por qué le crees a él y no a mí? Se soltó con brusquedad. Su rostro estaba marcado por el cansancio. Basta. Es mi padre, Emily. Ha pasado toda su vida salvando personas. Deja de decir tonterías. Quédate tranquila y no causes más problemas. Tengo que trabajar para pagar tus gastos del hospital. Se fue. El sonido de la llave girando en la cerradura fue tan definitivo como un clavo sellando un ataúd. Caí al suelo, completamente derrotada. Unos momentos después, la cerradura volvió a girar. El doctor Coleman entró con una bandeja de comida. Seguía con esa expresión amable, pero en esa habitación cerrada, su presencia era asfixiante. Hora de comer, querida. Hoy preparé una sopa especial de pollo con hierbas para fortalecer tu sangre. Dejó la bandeja sobre la mesa. Un olor medicinal, denso, dominaba el aroma del pollo. Me arrinconé en la cama, observándolo con miedo. No voy a comer eso. No creas que puedes volver a envenenar mi comida. El doctor Coleman soltó una risa suave. Acercó una silla y se sentó frente a mí, hablándome como si fuera una niña. Ahí vas otra vez con esas tonterías. ¿Veneno? Esto es mi cariño por ti. Necesitas comer para recuperarte, para poder darme un nieto. Vamos, sé buena. Tomó una cucharada del caldo oscuro y la acercó a mi boca. Apreté los labios. Pero él, rápido y firme, me sujetó las mejillas. El dolor fue tan intenso que abrí la boca, y aprovechó para verter el líquido. El sabor era amargo, nauseabundo. Quise escupirlo, pero me mantuvo la boca cerrada hasta obligarme a tragar. ¿Ves? No está tan mal. Tienes que terminar todo el plato antes de descansar. Después de obligarme a tomar varias cucharadas más, dejó el cuenco en la mesa y salió de la habitación, sin olvidar cerrar con llave. En cuanto se fue, corrí al baño y metí los dedos en mi garganta, provocándome arcadas violentas. Un líquido ácido, mezclado con el caldo oscuro, salió de golpe. Abrí el grifo para disimular el ruido y me eché agua fría en la cara, intentando despejarme. No podía dejar de comer. Eso solo me debilitaría más. A partir de ese momento, decidí fingir. Delante de él, aparentaría comer con normalidad. Pero cuando no mirara, escupiría la comida en servilletas, las envolvería bien y las escondería en una maceta del pequeño balcón cubierto con malla. El único lugar de la habitación que no estaba completamente sellado. Esa noche, mientras daba vueltas en la cama sin poder dormir, mis ojos se detuvieron en algo en una esquina del techo. Una diminuta luz roja parpadeaba en la oscuridad. Mi corazón se detuvo. Recorrí la habitación con la mirada, y vi otra, escondida en la esquina del armario. Cámaras. Había instalado cámaras por toda la habitación. Cada uno de mis movimientos, cada acción, incluso cuando me cambiaba de ropa o dormía, estaba siendo observado por sus ojos depredadores a través de una pantalla. Los días siguientes fueron una tortura psicológica insoportable. Aunque evitaba comer la comida que preparaba el doctor Coleman y sobrevivía con algunos snacks secos, no lograba ocultar que mi salud se deterioraba. Sentía la cabeza pesada, como si estuviera llena de plomo, y vivía con mareos constantes. Los dolores de cabeza se volvieron más frecuentes e intensos, y sombras extrañas empezaron a aparecer en el borde de mi visión. A veces veía cucarachas trepando por las paredes. Otras veces, una figura oscura permanecía en una esquina de la habitación, burlándose de mí. Empecé a preguntarme si realmente me estaba volviendo loca. Pero una tarde sofocante, una fragancia extraña que entró por la ventana me llevó a una realización aterradora. En una esquina de la habitación, un difusor de latón decorado liberaba una fina corriente de vapor blanco. El aroma no era la relajante lavanda que él decía. Era dulce, empalagoso, enfermizo. Me provocaba náuseas. Él decía que era para calmar mi mente y mi cuerpo. Pero ahora lo sabía. Ese vapor,
Estaba paralizando mis nervios poco a poco. Esa misma tarde, Michael volvió a casa antes de lo habitual. Entró en la habitación y me encontró encogida en una esquina, aterrorizada por las ilusiones que danzaban ante mis ojos, murmurando cosas sin sentido. Me miró, no con rabia, como en el hospital, sino con una lástima devastadora. «Emily, ¿qué te pasa?» Cuando se acercó para ponerme una mano en el hombro, grité y lo empujé. «No te acerques. Tú también quieres matarme. Aléjate». Michael retrocedió, impactado. Miró a su padre, que estaba junto a la puerta con expresión preocupada. El doctor Coleman negó lentamente con la cabeza. «¿Lo ves? Su estado ha empeorado. Te dije que necesitábamos un sedante más fuerte. Te preocupaban los efectos secundarios, y ahora ni siquiera reconoce a su propio esposo». Al verme atrapada en una alucinación inducida químicamente, Michael finalmente cedió. «Está bien, papá, dame el medicamento». «No puedo verla así». El doctor Coleman se acercó con una pequeña pastilla azul en la mano. Se la entregó a Michael. «Dásela tú. No la aceptará de mí. Ahora mismo me tiene miedo». Michael tomó la pastilla y se acercó. Lo miré, con lágrimas cayendo por mi rostro. El hombre con el que había compartido mi vida, ahora sostenía veneno entregado por su padre, dispuesto a obligarme a tomarlo en nombre del tratamiento. «Por favor, no», suplicé con voz débil. «No quiero tomar eso. Estoy bien». «Tómala», dijo Michael, agotado. «Hazlo y mejórate, para que puedas volver a ser tú». Me sujetó la mandíbula, metió la pastilla en mi boca y acercó un vaso de agua, obligándome a tragar. «Bebe, y recupérate. Así como estás, también es muy difícil para mí». La medicina amarga bajó por mi garganta. Lo miré con desesperación. Sabía que estaba ayudando a un asesino, o simplemente había decidido ignorarlo. De cualquier forma, la traición dolía más que la muerte. El efecto fue rápido. Mis párpados se volvieron pesados, y mi conciencia empezó a desvanecerse. Justo antes de caer en la oscuridad, escuché la voz del doctor Coleman hablando con Michael. «Bien hecho. Unas cuantas veces más, y se volverá completamente dócil». Desperté cuando la luz del sol entraba en ángulo por las rendijas de las tablas de la ventana, formando largas franjas sobre el suelo polvoriento. La cabeza me latía como si me hubieran golpeado, y la garganta estaba seca. La pastilla azul del día anterior había consumido mis últimas fuerzas, pero, extrañamente, me dejó un breve momento de claridad antes de que regresara la confusión. Entonces escuché un sonido. Alguien cavaba en el jardín. Me arrastré hasta el balcón y miré a través de la malla. El doctor Coleman estaba inclinado, cavando la tierra. A su lado había una pequeña bolsa negra. Estaba enterrando ratas de laboratorio, rígidas y muertas. Le había dicho a Michael que eran plagas atrapadas en trampas. Pero yo sabía la verdad. Eran víctimas de sus experimentos con veneno. Michael estaba en el trabajo. En la casa solo estábamos él y yo. Pero él estaba ocupado afuera. Era un milagro. Una oportunidad única. Busqué desesperadamente por toda la habitación alguna forma de contactar con el exterior. Mi teléfono, mi portátil, mi tablet. Todos mis dispositivos habían desaparecido. La habitación estaba vacía, salvo mi ropa y algunos objetos personales sin importancia. Desesperada, me dejé caer al suelo. Metí la mano debajo del viejo armario de la esquina, un lugar que no se había tocado desde que nos casamos, lleno de cosas viejas de Michael de la universidad. Mis dedos rozaron algo frío y cubierto de polvo. Lo saqué. Era un viejo teléfono plegable, estilo Nokia, con una gran grieta en la pantalla. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Con manos temblorosas, presioné el botón de encendido. Nada. La batería estaba muerta. Revisé un cajón y encontré un cable de carga universal antiguo. Lo conecté a un enchufe oculto detrás del cabecero de la cama y contuve la respiración. Una pequeña barra roja apareció en la pantalla. Funcionaba. Esperé unos 5 minutos, lo suficiente para que encendiera. Por suerte,
La vieja tarjeta SIM de Michael seguía dentro. El plan ya no estaba activo, pero aún podía recibir mensajes, y, más importante, conectarse al Wi-Fi. Busqué redes. Apareció la de la vecina. Intenté recordar la contraseña. Nancy, 1, 2, 3, 4, no. Y lo ve mi family. No. Mis manos sudaban, resbalando sobre el teclado. Probé una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conectado. Casi lloré de alegría. Abrí WhatsApp de inmediato y una avalancha de notificaciones apareció. Ignoré mensajes de colegas y amigos, hasta que vi el nombre de Jessica. Un mensaje de la noche anterior. Emily, ya tengo los resultados del análisis del frasco. Estás en grave peligro. Contiene arsénico y mercurio en niveles 50 veces superiores a la dosis letal. Es un veneno de clase A. La exposición prolongada provoca fallo multiorgánico y muerte. Tienes que salir de ahí. Estoy intentando encontrar ayuda. Era una sentencia de muerte. Pero también, la prueba definitiva de mi inocencia. No estaba loca. No estaba delirando. Me estaban envenenando de forma sistemática y cruel. Hice una captura de pantalla y, con manos temblorosas, escribí una respuesta. Estoy encerrada en la casa. Jessica, por favor, tienes que salvarme. Pero antes de poder enviarlo, escuché pasos pesados en el pasillo. El sonido de una llave en la cerradura. Era él. Aterrada, desconecté el cargador, escondí el teléfono y el cable dentro del relleno de un gran oso de peluche sobre la cama. Un regalo de aniversario de Michael del año pasado. Apenas me acosté y me cubrí hasta la barbilla, la puerta se abrió. El doctor Coleman entró. Sus manos aún estaban ligeramente sucias por la tierra del jardín. Sus ojos recorrieron la habitación como un radar, buscando cualquier cosa fuera de lugar. Pasé las siguientes horas en un estado de ansiedad constante. Solo podía intuir el paso del tiempo por el ángulo de la luz que se filtraba entre las tablas de la ventana. Pero la suerte aún no me había abandonado del todo. Mi oportunidad llegó una tarde sofocante, cuando el calor del verano hacía el aire pesado e irrespirable. Era el día de la reunión mensual de vecinos. Como profesional retirado ejemplar, el doctor Coleman estaba obligado a asistir. Michael, por su parte, seguía enterrado en el trabajo, evitando la realidad. Al escuchar el portazo de la entrada principal y el sonido del coche alejándose, supe que tenía una ventana de 2 horas. Corrí hacia el tocador y saqué la lima de uñas metálica y delgada que había logrado esconder cuando lo organizaba mis cosas. Mis manos temblaban y el sudor caía desde mi frente hasta el suelo de madera. Introduje la punta afilada en la cerradura, girándola con cuidado, escuchando el más leve clic. Había visto un truco así en internet una vez. Nunca imaginé que lo usaría. En mi propia casa. Clic. El sonido seco de la cerradura cediendo retumbó en mi cabeza como un disparo. Conteniendo la respiración, abrí la puerta lentamente y asomé la cabeza al pasillo vacío. La enorme casa estaba sumergida en un silencio aterrador, roto solo por el leve zumbido del aire acondicionado. Avancé de puntillas por el pasillo, en dirección al despacho del doctor Coleman, al fondo. Esa habitación siempre había sido su santuario. Ni siquiera Michael entraba sin permiso. La puerta estaba sin llave. La empujé y un olor a papel viejo mezclado con su característico aroma antiséptico me golpeó de inmediato. El cuarto estaba completamente a oscuras, con las cortinas pesadas cerradas. No me atreví a encender la luz. Usé el débil brillo del viejo teléfono plegable para guiarme. Estanterías de suelo a techo estaban repletas de gruesos libros de medicina. Sobre el escritorio, modelos anatómicos blancos parecían fantasmas en la penumbra. Recordé algo que Michael había dicho alguna vez, casi sin pensar. Su padre escondía sus objetos más valiosos detrás de sus libros médicos más gruesos. Pasé los dedos por los lomos de los libros. Mi corazón golpeaba con fuerza contra mis costillas. En la tercera repisa, detrás de un diccionario médico cubierto de polvo, sentí una marca extraña en la madera. Empujé con todas mis fuerzas. Con un chirrido áspero,
La estantería se deslizó, revelando una caja fuerte empotrada en la pared. Necesitaba un código de 6 dígitos. Probé la fecha de cumpleaños de Michael. Nada. La del doctor Coleman. Nada. El tiempo se me escapaba. Cerré los ojos, intentando recordar una fecha que fuera imposible de olvidar para él. Entonces lo recordé. Lo había escuchado murmurar mientras dormía. Grace, no me culpes. Mi suegra. Grace. El aniversario de su muerte era el 15 de julio. Con manos temblorosas marqué 0, 7, 1, 5. Para los últimos 2 dígitos, probé el año de su muerte. 2011. Incorrecto. La frustración me ahogó. Entonces vi un viejo calendario colgado en la pared. El 15 de julio estaba marcado. No solo era el día de su muerte. También era el día en que él había recibido un prestigioso premio médico. Volví a introducir el código 0, 7, 1, 5. Y cambié los 2 últimos dígitos por el año en que se jubiló. 1, 8. Un pitido. La caja fuerte se abrió. Dentro no había dinero ni joyas. Solo un viejo diario encuadernado en cuero y un montón de expedientes médicos amarillentos. Lo saqué con manos temblorosas. Era como tocar almas atrapadas en la oscuridad durante años. Me dejé caer al suelo, con el diario en las manos. La primera página estaba escrita con una caligrafía cuidada. La tinta estaba desvanecida, pero las palabras eran claras. El diario de Grace, los últimos días. Mi corazón se encogió. Este era el testimonio final de mi suegra, la mujer trágica que todos compadecían. Pasé las páginas. Al principio, hablaba de felicidad. De su marido, el médico devoto que la cuidaba. Agradecía los medicamentos que él preparaba y los caldos que cocinaba para ella. Pero, a medida que avanzaba, la letra se volvía temblorosa, distorsionada. Las páginas estaban impregnadas de miedo. 12 de octubre. La medicina que Arthur me dio hoy es muy amarga. Después de tomarla, siento el estómago retorcido. Dice que es normal, que es la medicina haciendo efecto. Pero, ¿por qué estoy cada vez más débil? ¿Por qué se me cae el cabello a mechones? ¿Por qué mis uñas se están volviendo moradas? 28 de octubre. Escuché a Arthur hablando por teléfono. Dijo que el primer sujeto de prueba está progresando bien. Que sus órganos internos se están debilitando según lo previsto. Dijo que si tiene éxito, ¿será un avance en la investigación genética superior sujeto de prueba? ¿Hablaba de mí? No me está curando. Está documentando mi muerte lenta para perfeccionar una fórmula. Me tapé la boca para no gritar. Las lágrimas caían sobre el papel amarillento. Lo que yo estaba viviendo era una repetición de lo que le había ocurrido a ella 15 años atrás. No era un esposo. No era un padre. Era un monstruo. Un demonio disfrazado de médico, usando a su propia familia como ratas de laboratorio. La última página estaba escrita con trazos grandes, desesperados, como si hubiera sido escrita en el borde de la muerte. Arthur dice que mis genes son defectuosos. Que mi cuerpo es demasiado débil para continuar su linaje. Dice que necesita un cuerpo más fuerte, para crear una raza superior. Mi hijo, Michael. Arthur, por favor, no le hagas daño. Él será el siguiente. La frase terminaba en una mancha larga de tinta. Como si hubiera muerto en medio de la oración. Cerré el diario. La sangre se me heló. Mi suegra no había muerto por una enfermedad rara. Había muerto por un fallo multiorgánico causado por el veneno que su propio esposo le administró lentamente. Y ahora, me había elegido a mí. No me cuidaba por amor. Me cuidaba porque yo era más resistente que su primera esposa. Un recipiente más adecuado para su experimento monstruoso. Junto al diario había un expediente grueso. Proyecto Progénesis. Fase 2. Lo abrí. Dentro había fórmulas químicas complejas, gráficos biométricos. Y lo más aterrador. Fotografías mías durmiendo, comiendo. Junto con mis análisis de sangre, llenos de anotaciones en tinta roja.
Tasa de absorción del fármaco. Excelente aumentar dosis para estimulación ovulatoria y supresión neuronal, planificar inseminación artificial el próximo mes. Solté el expediente como si quemara. Quería convertirme en una máquina de reproducción. Después de dar a luz a su nieto perfecto, me desecharía como hizo con su esposa. La verdad era tan brutal, que quería gritar y prender fuego a la casa. Pero tenía que mantener la calma. Tenía pruebas. Pero seguía atrapada en la guarida del monstruo. Tomé el segundo expediente. Michael Coleman, Registros Médicos Pediátricos, año 1993. Era el historial de mi esposo cuando tenía 3 años. Recordaba que siempre decían que Michael había sido un niño enfermizo, con fiebre alta y convulsiones, mantenido con vida gracias a un nutriente cerebral que su padre le daba. Siempre le había estado agradecido. Pero lo que leí cambió todo. Paciente, Michael Coleman, edad 3 años, síntomas: fiebre alta, convulsiones, vómitos persistentes, diagnóstico inicial, intoxicación aguda por metales pesados y mercurio. Me froté los ojos. Lo leí otra vez. Intoxicación. ¿Un niño de 3 años, envenenado? Pasé a la sección de tratamiento. Y lo que encontré me dejó sin aliento. Método de tratamiento: administrar pequeñas dosis continuas de arsénico para inducir formación natural de anticuerpos, observar respuesta adaptativa del sistema nervioso. Efectos secundarios: posible daño en el lóbulo frontal, dolores de cabeza crónicos, deterioro de la función reproductiva. Me tapé la boca para no gritar. El Dr. Coleman había envenenado a su propio hijo. Lo había convertido en un experimento viviente. Era un milagro que Michael hubiera sobrevivido. Pero el precio había sido enorme. Sus dolores de cabeza constantes. Su dependencia total del nutriente cerebral. Y el hecho de que, tras 5 años de matrimonio, no pudiéramos tener hijos. No era mala suerte. No era genética. Era el resultado de un crimen cometido bajo la apariencia de amor paternal. Michael no sabía nada. Seguía venerando a su padre como si fuera un santo en vida, tomando cada día ese veneno disfrazado de medicina. Era una víctima, y al mismo tiempo, una marioneta trágica movida por los hilos de su padre. Me dolió el corazón por él. Había resentido su debilidad, lo había odiado por la bofetada en el hospital. Pero al ver esos documentos amarillentos, ya no sentía odio. Solo una profunda compasión. No era cómplice. Era un producto roto, defectuoso, creado por su propio padre. El Dr. Coleman no amaba a su hijo. Para él, Michael era solo un experimento parcialmente fallido, pero aún útil para la siguiente fase. Su crueldad estaba más allá de lo humano. Un reloj sonó a lo lejos. Se me acababa el tiempo. Sabía que no podía salvar a Michael ahora. Si le decía la verdad, no me creería. Pensaría que estaba más loca que nunca. Primero tenía que salvarme yo. Solo entonces podría sacarlo de ese abismo. Con manos temblorosas, levanté el viejo teléfono plegable. La cámara era terrible, pero suficiente. Fotografié cuidadosamente las páginas más importantes del diario y de los expedientes médicos. El sonido del obturador digital era como un clavo más en el ataúd del Dr. Coleman. Cuando terminé, me conecté al Wi-Fi y envié todas las fotos a Jessica. La barra de carga giraba sin parar. Cada segundo era una tortura. Carga completa. Solté el aire. Le envié un mensaje rápido. Guarda esto en un USB. Haz varias copias. Aún no puedo salir. Necesito pruebas más directas. Contacta al investigador privado que mencionaste. Buscaré la forma de reunirme con él. Jessica respondió al instante. Emily, es demasiado peligroso. Ya tienes pruebas. Llama a la policía y que te saquen de ahí. Miré los documentos en mis manos y solté una risa amarga. ¿Llamar a la policía? ¿Contra un hombre tan respetado y con tantas conexiones como el Dr. Coleman? Diría que eran notas de investigación. O ficción. Contrataría a los mejores abogados. Y yo terminaría encerrada en un psiquiátrico por allanamiento. No.
Necesitaba algo más fuerte. Una confesión. Necesitaba oírlo de su propia boca. Volví a escribirle a Jessica. No es suficiente. Tengo que atraparlo. Hacer que se quite la máscara. Prepara todo como te pedí. Te daré una señal. Borré los mensajes. Apagué el teléfono. Y lo escondí de nuevo dentro del oso de peluche. Coloqué todo en la caja fuerte exactamente como lo había encontrado. Cerré la puerta. Limpié mis huellas del teclado. Deslicé la estantería a su lugar y hasta froté el suelo con la manga para borrar cualquier marca. Justo cuando salía del despacho y cerraba la puerta, escuché el sonido de un coche entrando en la casa. Había vuelto. El corazón se me subió a la garganta. Corrí a mi habitación, cerré con llave y me lancé a la cama, cubriéndome hasta la cabeza, fingiendo estar profundamente dormida. Los pasos pesados del doctor Coleman subieron por las escaleras. Se detuvieron frente a mi puerta. Probó la manija. Estaba cerrada. Se quedó allí, en silencio. Tanto tiempo que pensé que me iba a asfixiar bajo las sábanas. Luego sus pasos se alejaron, hacia el despacho. Contuve la respiración. 1 minuto. 2. Nada. No había descubierto nada. Estaba empapada en sudor. Pero mis ojos ya no tenían el miedo débil de antes. Ardían con determinación. Ya no era la nuera obediente. Desde ese momento, era una guerrera. Iba a interpretar el papel que fuera necesario. La loca. La paciente. La esposa arrepentida. Lo que hiciera falta, para atraparlo. Toc, toc, toc. 3 golpes medidos en la puerta. Su estilo frío e inconfundible. Respiré hondo. Desordené mi cabello. Revisé mi expresión en el espejo. Ya no era la Emily débil y llorosa. Era una actriz. Y mi escenario era esa prisión llena de cámaras. Abrí la puerta, bajando la cabeza. «Padre», dije en voz baja. «Pase, por favor». El doctor Coleman entró con una bandeja. Una pastilla y un vaso de agua. Sus ojos, afilados como rayos X, me recorrieron de pies a cabeza. Al ver mi actitud sumisa, en lugar de resistencia, sonrió satisfecho. «Veo que por fin has entrado en razón», dijo, dejando la bandeja. «Todo lo que hago es por ti y por esta familia. Tu terquedad solo te perjudica». Me senté en la cama, retorciendo las manos, forzando lágrimas falsas. «Lo siento mucho, padre. He tenido tiempo para pensar. Me equivoqué. No debí dudar de usted. Por favor, perdóneme. No me encierre más. Tengo miedo». Asintió, entregándome la pastilla azul. «Me alegra que lo entiendas. No guardo rencor a los niños. Toma esto y tranquilízate. Descansa, y luego podrás bajar a cenar con nosotros. Hoy te dejaré salir de la habitación». Tomé la pastilla, fingiendo temblar. Bajo su mirada, la metí en mi boca, bebí agua, y tragué, asegurándome de que viera el movimiento. Incluso abrí la boca y saqué la lengua. «Ya está. Buena chica», dijo, acariciándome la cabeza. Su contacto era repulsivo, como una serpiente sobre mi piel. «Descansa. Dejaré la puerta sin llave». En cuanto se fue, corrí al baño y cerré con llave. Abrí el grifo al máximo. Me incliné sobre el inodoro y metí los dedos en la garganta. Las arcadas fueron violentas. Junto con la bilis, salió la pastilla azul, medio disuelta. La garganta me ardía. Las lágrimas y el moco caían sin control. Tiré de la cadena. Vi el veneno desaparecer. Y con él, los últimos restos de mi inocencia. Me eché agua fría en la cara. Miré mi reflejo pálido. Mis ojos estaban rojos, pero firmes. Sabía que me vigilaba desde las cámaras del dormitorio. Pero el baño era su único punto ciego. Mi último refugio. Salí. Me tumbé en la cama. Fingí que el medicamento hacía efecto. Mis ojos parpadearon, hasta cerrarse por completo. Esa noche, la casa tenía un ambiente inquietantemente alegre.
Cuando Michael llegó del trabajo y me vio en la cocina, ayudando a su padre, se quedó en shock. Corrió hacia mí y me rodeó con los brazos. Sus ojos brillaban de felicidad. Emily, ¿eres tú? ¿Ya estás bien? Es tan bueno verte aquí abajo. La casa se sentía vacía sin ti. Sonreí con esfuerzo y aparté sus manos suavemente. Estoy mejor, cariño. Estoy preparando el estofado favorito de tu padre. Para disculparme. Les he causado muchas preocupaciones. Michael asintió emocionado y llamó a su padre, que estaba leyendo el periódico en el salón. Papá, mira. Te dije que mi esposa es buena persona. Por favor, ya no estés enfadado con ella. El doctor Coleman bajó el periódico y sonrió con benevolencia. ¿Cuándo estuve enfadado? Todas las parejas tienen sus diferencias. Lo importante es que ha entendido su error. La cena fue abundante. La había preparado yo misma. Serví al doctor Coleman un trozo de carne con respeto. Aquí tiene, padre. He intentado hacerla como la preparaba mamá. Espero que se parezca. Al mencionar a Grace, su mano se detuvo apenas un instante. No se me escapó. Bebió un sorbo de vino y miró a lo lejos. Tu suegra era una excelente cocinera. Lástima que no fuera tan afortunada como tú. Le rellené la copa con cuidado, guiando la conversación. Michael me dijo que ella sufría de una enfermedad rara, y que usted hizo todo lo posible, pero no pudo salvarla. Debió de ser muy difícil para usted en ese momento. Trabajar, cuidarla a ella, y además a un Michael tan frágil. Tal vez fue el vino. O tal vez mi repentina obediencia bajó su guardia. Una sonrisa arrogante y satisfecha se dibujó en los labios del doctor Coleman. ¿Difícil? No, fue un sacrificio necesario. Si tu suegra hubiera sido tan obediente, inteligente y fuerte como tú, no habría sufrido tanto al final. Su cuerpo era demasiado débil. No podía soportar mi fórmula. Mi corazón latía con fuerza. Estaba diciendo la verdad. Deslicé discretamente la mano dentro del bolsillo de mi delantal. Mi teléfono ya estaba grabando. ¿La fórmula que ella no pudo soportar? Insistí, con la voz temblorosa. ¿Qué era exactamente, padre? ¿Podría ser que fuera? En ese mismo instante, el estruendo ensordecedor de una licuadora llenó la cocina. Michael estaba preparando un batido de frutas con entusiasmo. El ruido lo cubrió todo. El doctor Coleman salió de ese momento como si despertara de un trance. Se giró hacia mí. Sus ojos volvieron a endurecerse, llenos de sospecha. Era solo un preparado herbal. ¿Por qué sacas el pasado? Come antes de que se enfríe. Detuve la grabación. La decepción me invadió. El archivo estaba arruinado por el ruido. Sus palabras, perdidas. Miré a Michael, ajeno, sirviendo su batido felizmente. No sabía si enfadarme, o sentir lástima por su inocencia. La oportunidad se había esfumado. Pero algo quedó claro. El doctor Coleman estaba orgulloso de su trabajo. Ese era su punto débil. Y eso era lo que debía usar. A la mañana siguiente, el doctor Coleman anunció que me llevaría a ver a un colega suyo, el doctor Thomas, para un control en su clínica privada. Dijo que quería comprobar si el nuevo tratamiento estaba funcionando. Yo sabía la verdad. Quería inyectarme estimulantes de ovulación, o algo peor, lejos de las miradas del hospital. Pero también era mi oportunidad de salir. La noche anterior había coordinado con Jessica un encuentro con el contacto que me mencionó. El doctor Coleman tenía una reunión, así que Michael conduciría. En el coche, fingí un fuerte dolor de estómago. Justo cuando llegamos frente a la clínica, me doblé de dolor. Michael, creo que fue el estofado de anoche, me duele muchísimo. ¿Puedes entrar tú primero a registrarme? Voy al baño del parque de enfrente. Seguro que aquí hay cola. Michael dudó un momento, pero asintió. Está bien, pero date prisa. Papá dijo que la cita es a las 9 en punto. Crucé la calle rápidamente y rodeé el edificio del baño público. Un hombre con chaqueta negra y gorra me esperaba en una esquina apartada. Era el investigador privado.
Todo fue rápido, como en una película. Sin saludos. Me entregó una pequeña bolsa de tela. Esto es una grabadora disfrazada de lápiz labial. Dura 12 horas. Esto es una microcámara en forma de botón. Colócala en tu ropa y transmitirá en vivo, y esto es lo más importante. Un antídoto temporal. Si te obligan a ingerir veneno, tómalo. Neutralizará parte del efecto y te dará unas horas. Apreté la bolsa como si fuera mi salvación. ¿El costo? Pregunté rápido. Contactaré a Jessica, le pagaré. Jessica ya se encargó. Solo asegúrate de seguir viva. Asentí. Guardé todo en mi ropa interior y regresé a la clínica. Michael estaba esperando, nervioso. Ahí estás. Te toca. El doctor te espera. Entré al consultorio. El olor a alcohol era fuerte. Mi corazón seguía acelerado. Un hombre calvo, con la misma sonrisa inquietante que mi suegro, sostenía una jeringa. El doctor Kim. Sabía que iba a sufrir, pero ya no tenía miedo. Ahora tenía herramientas. Iba a registrar cada palabra, cada inyección. La verdadera guerra acababa de comenzar. Esa misma noche, al volver a casa, Michael comenzó a quejarse de un fuerte dolor de cabeza. Se desplomó en el sofá, sujetándose la cabeza, sudando. El dolor apareció con precisión exacta. Era la señal. El efecto de su medicina estaba desapareciendo. Su cuerpo pedía más veneno. Emily, mis pastillas, dijo con dificultad. Las del armario, las de papá. Fui al botiquín. Tomé el frasco de pastillas amarillas sin etiqueta. Sentí un conflicto. Si se las daba, el dolor desaparecería. Pero el veneno aumentaría. Si no, sufriría. Decidí arriesgarme. Vacié las pastillas en un pañuelo, las escondí. Trituré una pastilla de 500 miligramos de paracetamol y la metí en una cápsula vacía que había comprado en secreto. Se la di con agua. La tomó sin dudar. 15 minutos después, el dolor no desapareció por completo, pero disminuyó. Agotado, se quedó dormido. A la mañana siguiente, Michael se despertó confundido. Qué raro, normalmente después de tomar la medicina de papá, me levanto con la cabeza pesada, hasta el mediodía. Pero hoy, me siento ligero. Me giré hacia él. Era el momento. ¿No te parece extraño? Llevas 30 años tomando esa medicina. ¿No deberías estar curado ya? ¿Por qué cuando no la tomas te duele, y cuando la tomas te sientes peor después? Frunció el ceño. ¿Qué dices? Papá es el mejor médico de la ciudad. Esa medicina es única. Me acerqué suavemente. Solo me preocupo por ti. Ayer estabas sufriendo mucho. ¿Qué clase de padre deja que su hijo sufra durante décadas, sin curarlo realmente? A menos que tu sufrimiento le sirva para algo. Michael me miró. Dudó. No me interrumpió. Se quedó en silencio. Sabía que algo había cambiado. Una grieta. Pequeña, pero real. Si seguía presionando, todo podía derrumbarse. Pero no era suficiente. Esa duda necesitaba pruebas. Mientras se duchaba, entré en su despacho. Dejé un documento sobre el escritorio. Un informe médico falso. Jessica me había conseguido una plantilla, y yo ajusté los datos para que coincidieran con sus síntomas. Junto a eso, dejé artículos científicos sobre intoxicación por metales pesados y dependencia a sedantes. Ahora, la duda tenía forma. Y pronto, tendría consecuencias. No lo hice demasiado evidente, pero tampoco lo oculté. Dejé el informe justo debajo de una pila de documentos del proyecto en el que estaba trabajando. Michael salió de la ducha y se sentó en su escritorio, como siempre. Yo fingía leer un libro en la cama, pero observaba cada uno de sus movimientos reflejados en el espejo del tocador. Mientras revisaba sus papeles, su mano se detuvo. Tomó el informe médico. Empezó a leer. Al principio frunció el ceño, confundido. Pero cuanto más avanzaba, más se tensaba su rostro, y el color desaparecía de su cara.
Lentamente, llevó la mano a la sien, justo donde siempre le dolía. Su mirada se desvió hacia el frasco sin etiqueta de pastillas amarillas en la esquina del escritorio. El milagro de su padre. Lo tomó. Lo agitó suavemente. El sonido seco de las pastillas resonó en la habitación. Lo abrió. Dejó caer una pastilla en la palma de su mano. La observó, como si la viera por primera vez. El conflicto estaba escrito en su rostro. Por un lado, la fe ciega en su padre. Por el otro, datos científicos que encajaban con precisión aterradora con su cuerpo. Entonces hizo algo que me llenó de esperanza. Sacó una pequeña bolsa de plástico de un cajón. Metió la pastilla dentro. Y la guardó en el bolsillo de su saco. Me miró. Sus ojos eran una mezcla de miedo y confusión. Rápidamente desvié la mirada hacia el libro. Como si no hubiera visto nada. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa era pesado. Michael se fue más temprano de lo habitual. No se despidió de su padre. El doctor Coleman estaba en la mesa, con el periódico en la mano. Pero no leía. Observaba. Desconfiado. Era un zorro viejo. Detectaba el peligro en el más mínimo cambio. Michael está raro hoy, murmuró, bajando el periódico. ¿Le dijiste algo? Fingí sorpresa. ¿Yo? ¿Qué podría decirle? Seguro está estresado por el trabajo. No durmió bien. Entrecerró los ojos. No dijo nada más. Pero lo sabía. Sospechaba. Su silencio. Era la calma antes de la tormenta. Yo estaba segura. Michael había llevado la pastilla a analizar. Cuando tuviera los resultados, todo saldría a la luz. Pero también sabía algo peor. El doctor Coleman no esperaría. Esa guerra silenciosa nos estaba desgastando a todos. Esa misma tarde, Michael volvió temprano. Su rostro estaba pálido. Sus ojos, enrojecidos. No fue a nuestra habitación. Fue directo al despacho de su padre. Me escondí en la escalera. El corazón me golpeaba el pecho. Los resultados ya debían estar listos. La puerta estaba entreabierta. Escuché su voz. Temblorosa. Papá, tengo que preguntarte algo. ¿Qué contiene exactamente la medicina que me das? Silencio. Un suspiro profundo. Y de pronto. Un golpe. Un estruendo. ¡Ah, mi corazón! Gimió el doctor Coleman. Mi pecho. Papá, ¿qué te pasa? Gritó Michael, desesperado. Bajé corriendo. El doctor Coleman estaba encorvado en la silla, agarrándose el pecho. Su rostro, retorcido de dolor. Michael buscaba frenético su medicación. No, no te preocupes por mí, dijo él con voz débil. Ya soy viejo. Es mi momento. Solo me duele pensar que después de todo lo que hice por mi hijo, ahora dude de mí. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Su actuación. Perfecta. Michael se derrumbó. Se arrodilló a su lado. Lo siento, papá, me equivoqué, no debí escuchar a otros, soy un mal hijo. Otros. Los ojos del doctor Coleman se desviaron hacia mí. Solo un instante. Luego volvió a su papel. Tu esposa está enferma, su mente está confundida, no la culpo, pero duele, que tú, mi propio hijo, dudes de mí. Michael se giró hacia mí. Y lo que vi. Ya no era amor. Era odio. ¿Qué le hiciste a mi padre? Gritó. Le llenaste la cabeza con tus tonterías, hiciste que dudara. Y ahora está así. ¿Estás contenta? Retrocedí. Mi espalda chocó contra la pared. Quise gritar. Decir la verdad. Pero al ver sus ojos, entendí. Era inútil. Estaba completamente manipulado. Incluso con pruebas. No las vería. Yo no tenía un aliado. Tenía una víctima. Y si quería vivir, tenía que salvarme sola. Los dejé allí, en su teatro de padre e hijo. Y subí en silencio a mi habitación. Después de eso, todo cambió. El doctor Coleman dejó de fingir amabilidad.
Su mirada era la de un carcelero, observando a un condenado. Michael se volvió frío. Distante. Se mudó al despacho. Me dejó completamente aislada. 2 días después. En una tarde lluviosa, con el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. El doctor Coleman me llamó a la cocina. Una olla con sopa de nido de ave hervía lentamente. El aroma dulce llenaba la casa. Para mí, olía a muerte. Removió la sopa. Y me miró. Sin esconder nada. Querida, tu condición no mejora. Después de mucho analizar, he decidido que necesitas un tratamiento más fuerte. Este será el último que prepare para ti. Después de beberlo, todo tu dolor desaparecerá. Serás libre. Libre. La palabra me heló la sangre. Significaba morir. Había perdido la paciencia. La duda de Michael, aunque breve, era un riesgo. Y yo, debía desaparecer. Esta noche haremos una pequeña cena familiar, continuó. Quiero que bebas esto delante de Michael. Que vea lo obediente que eres, para que la familia vuelva a estar en armonía. ¿Entiendes? Asentí. Bajando la cabeza. Ocultando el odio en mis ojos. Sí, padre, lo entiendo. Lo beberé. Bien. Ve a prepararte. Volví a mi habitación. Mi cuerpo estaba helado. Pero mi mente, más clara que nunca. Era el momento. Vida o muerte. No había vuelta atrás. Saqué el vestido más bonito. Me maquillé ligeramente, para ocultar mi debilidad. Revisé todo. La grabadora, encendida. La cámara, funcionando. El antídoto, en mi bolsillo. Saqué el viejo teléfono. Y envié un mensaje corto. Esta noche es el momento. Sálvenme. Después. Saqué la SIM. Partí el teléfono en 2. Y lo tiré. Ya no lo necesitaba. A las 7 en punto de la tarde, Michael llegó. La casa estaba decorada con velas y flores frescas. El doctor Coleman estaba en la cabecera de la mesa. Sonriendo. Triunfante. Bajé las escaleras. El vestido de seda me hacía parecer más frágil que nunca. Michael me miró. Sorprendido. Pero frío. Siéntate, ordenó el doctor Coleman. Tu esposa preparó la cena esta noche. Quiere disculparse con nosotros, dijo el doctor Coleman. Por fin ha aprendido la lección. Aparté la silla y me senté, sonriendo con suavidad. Lo siento, Michael, padre. De verdad siento todos los problemas que he causado. Fui una tonta. Me gustaría brindar con ustedes como disculpa. Me levanté, tomé una botella de vino y llené 3 copas de cristal. La cámara en mi pecho registraba cada movimiento del doctor Coleman. Me observaba. Su desconfianza inicial se iba desvaneciendo poco a poco ante mi aparente sumisión total. Delante de cada uno había un cuenco de sopa. El suyo era de ginseng. El mío, la mortal sopa de nido de ave que él había preparado. El vapor subía con ese aroma dulzón que me revolvía el estómago. Sabía que una sola cucharada podía detener mi corazón en cuestión de horas. Levanté la copa. Por usted, padre, gracias por perdonar a su nuera tonta. El doctor Coleman rió y bebió de un trago. Michael lo imitó, aunque con duda. Yo apenas rocé el vino con los labios. Oh, olvidé su vino francés favorito. Está en el mueble. Voy a buscarlo. Me giré hacia el aparador detrás de él. Mientras le daba un sermón a Michael sobre el respeto filial, fingí tropezar con la alfombra. ¡Ah! Grité, tambaleándome hacia la mesa. Golpeé un gran jarrón de flores. El agua y las flores se desparramaron por todas partes. Ambos miraron instintivamente hacia el ruido. Ten cuidado, gruñó el doctor Coleman. En ese segundo exacto. Mi mano izquierda se movió como un rayo. Intercambié los cuencos. La sopa mortal pasó frente a él. Y la suya, frente a mí. Todo en menos de un segundo. Cuando Michael me ayudó a levantarme, todo parecía normal. 2 cuencos idénticos.
Humeantes. Inofensivos. Lo siento, soy muy torpe. No importa. Siéntate, dijo él, molesto, pero sin sospechar nada. Jamás imaginó que su rata de laboratorio se atrevería a contraatacar. Por favor, coma, padre, dije suavemente, mientras mi corazón retumbaba. Se va a enfriar. Miró el cuenco. Dudó un instante. Pero luego se relajó. Demasiada confianza. Nunca pensó que su presa pudiera engañarlo. Sí, sería una pena desperdiciarlo. Tomó la cuchara. Yo contuve la respiración. 1, 2, 3. Se lo llevó a la boca. Tragó. Su nuez subió y bajó. Había caído. ¿Está rico, padre? Pregunté, intentando no temblar. Está bien, respondió, saboreando. Nido de ave de buena calidad. Muy limpio. Tomó otra cucharada. Y otra. El odio ardía dentro de mí. Dejé la cuchara. Lo miré directamente. Mi voz cambió. Fría. Dura. ¿Le parece dulce? A mí, me huele a muerte. Se quedó inmóvil. La cuchara cayó en el cuenco. ¿De qué estás hablando? Sonreí. Esa sopa, era para mí, ¿no? Para liberarme, como hizo con mamá. Pero pensé, que usted debería ir primero. Se levantó de golpe. Su rostro cambió. Miró el cuenco. Luego a mí. El terror llenó sus ojos. ¿Qué? Michael, confundido, miraba de un lado a otro. Emily, ¿qué estás diciendo? Lo ignoré. ¿Qué pasa, padre? ¿No confía en su propia medicina? Usted decía que los humanos son máquinas. Y usted el ingeniero. Que el sacrificio de su nuera era por una raza superior. Ahora que la tomó, debería sentirse honrado. Eso fue el golpe final. Lo entendió todo. Sabía que yo sabía. Y peor aún. Sabía lo que acababa de hacer. Su rostro pasó de rojo, a blanco, a un púrpura enfermizo. Se llevó la mano a la garganta. Comenzó a toser. Tú, cambiaste, las sopas. Golpeó la mesa. El cuenco cayó al suelo. La sopa se derramó, y lo que ocurrió después lo cambió todo. Donde el líquido tocó la madera. Empezó a burbujear. A humear. Como ácido. Michael retrocedió, horrorizado. Miró el suelo quemado. Su fe. Se rompió. Papá, ¿qué había en esa sopa? El doctor Coleman ya no actuaba. Corría desesperado al botiquín. Buscando. Tirando frascos. ¿El antídoto? ¿Dónde está? Yo me levanté. Tranquila. La cámara grababa todo. No hay antídoto, padre. Usted mismo lo escribió. Esta fórmula destruye los órganos lentamente. Como 1000 agujas. Como murió mamá. ¿Lo recuerda? Cállate. Gritó, girándose, enloquecido. Te voy a matar. Tomó un cuchillo. Se lanzó hacia mí. Emily, cuidado. Gritó Michael. Y entonces. Algo cambió. Se interpuso. El cuchillo no me alcanzó. Se clavó en su hombro izquierdo. La sangre brotó. Cayó. El doctor Coleman se quedó paralizado. Mirando. Su propia mano. La sangre de su hijo. Michael, hijo. Michael lo miró. Con dolor. Más allá del físico. ¿Por qué? ¿Por qué nos hiciste esto? ¿A ella? A mí. El doctor retrocedió. Chocó contra el mueble. Botellas al suelo. Y entonces. Rió. Una risa desquiciada. ¿Por qué? Porque son débiles. Yo les di todo. Tú eras mi obra maestra, Michael, y me traicionaste por esta mujer. Michael rió. Con amargura. ¿Obra maestra? Me convertiste en adicto, me dejaste estéril, y me hiciste cómplice del asesinato de mi esposa. ¿Eso es tu obra? Cállate. Rugió. No entiendes la ciencia. Todo era por una raza superior. Tu madre, tu esposa,
Eran sacrificios necesarios. La historia me recordará. Lo miré. Con desprecio. Ya no quedaba humanidad en él. Solo locura. A lo lejos. Sirenas. Cada vez más cerca. Jessica. El investigador. Habían recibido la señal. El sonido de las sirenas pareció sacar al doctor Coleman de su delirio. Sabía que no había escapatoria. Sus ojos se movieron frenéticamente, hasta fijarse en mí. «Todo es tu culpa», gruñó. «Arruinaste todo». Arrancó el cuchillo del hombro de Michael. La sangre salpicó su rostro, dándole un aspecto casi demoníaco. No intentó huir. Se lanzó hacia mí otra vez, decidido a arrastrarme al infierno con él. Retrocedí como pude. Tropecé con la pata de una silla. Caí. En un instante, estaba sobre mí, levantando el cuchillo. Cerré los ojos. Alcé los brazos. ¡Van! Un disparo atravesó el aire justo cuando la puerta principal era derribada. Un equipo táctico irrumpió en la casa. El cuchillo cayó al suelo. El doctor Coleman se llevó la mano al brazo derecho, de donde brotaba sangre. Tambaleó. Y cayó junto a la mesa, entre la porcelana rota y las manchas negras y corrosivas de su sopa mortal. Abrí los ojos. Un joven policía apuntaba con su arma. Humo aún salía del cañón. Jessica y el investigador entraron corriendo. «Emily, ¿estás bien?», sollozó Jessica, abrazándome. Negué con la cabeza. Mi cuerpo temblaba. Pero no lloré. Miré a Michael. Yacía inmóvil. En un charco de sangre. Su rostro pálido. Sus ojos abiertos, mirando al techo, donde una lámpara de cristal brillaba como una burla cruel. El doctor Coleman fue esposado de inmediato. Incluso mientras lo inmovilizaban, seguía murmurando sobre sus logros científicos y la ignorancia de quienes se oponían a la evolución. Sus gritos resonaban en la casa vacía. Los alaridos desesperados de una bestia herida. La mansión, antes símbolo de perfección, ahora estaba bañada en luces rojas y azules. Las sirenas rompían la noche. Para mí. Eran el sonido de la libertad. Me senté en los escalones de piedra frente a la casa. Una policía me cubrió con una manta. Pero el temblor no se iba. Delante de mí, agentes iban y venían. Radios crepitaban. Más tarde supe que Jessica y el investigador habían estado vigilando. Esperando la señal de la cámara. Entraron en el último segundo. Me salvaron. Se llevaron al doctor Coleman esposado. Cuando pasó junto a mí, ya no era un médico respetado. Sus ojos, enrojecidos, llenos de odio, de locura. Lo metieron en el coche patrulla. Seguía gritando. Una camilla salió. Michael estaba sobre ella. Inmóvil. Blanco como una hoja. El vendaje en su hombro se empapaba de sangre. Pero estaba consciente. Sus ojos buscaban. Me encontraron. Una lágrima cayó por su mejilla. No era solo dolor físico. Era la comprensión. El hombre que había idolatrado toda su vida. Era un monstruo. Jessica se arrodilló a mi lado. Se acabó, Emily, estás a salvo. Asentí. Quise hablar. Agradecerle. Pero no pude. Me ayudó a ponerme de pie. Mis piernas no respondían. Miré por última vez la casa. Las lámparas seguían brillando. El lujo intacto. Pero todo era mentira. Un infierno disfrazado de hogar. Me subieron a un coche policial para declarar. Mientras Michael era llevado al hospital. Cuando el coche arrancó y las rejas se cerraron. Apoyé la cabeza en la ventana. Las luces de la calle pasaban borrosas. Como si despertara de una pesadilla interminable. Comenzó a llover suavemente. Las gotas golpeaban el vidrio. Como si intentaran limpiar todo. Sabía que mi vida cambiaría desde esa noche. Sería difícil. Dolorosa. Pero al menos. Sería real. Los días siguientes fueron un torbellino. Declaraciones. Investigaciones. Juicios. Entregué todas las pruebas.
El diario de mi suegra. Los registros falsificados de Michael. Las grabaciones. La confesión. Todo. El secreto del prestigioso médico quedó al descubierto. La escena del crimen horrorizó incluso a los detectives más experimentados. En la habitación secreta detrás de la estantería encontraron decenas de frascos con sustancias tóxicas. Y cuadernos. Años de experimentos. Con su esposa. Con su hijo. No solo los envenenó. Calculó cada dosis. Para que no murieran rápido. Para que sufrieran. Y poder observarlo. Registrarlo. El hallazgo más devastador. Fueron los análisis de sangre de Michael. Niveles de plomo, mercurio y arsénico. Cientos de veces por encima de lo permitido. Los médicos confirmaron. Sus dolores de cabeza. Su agotamiento. Su infertilidad. Todo. Era consecuencia de años de intoxicación. El nutriente cerebral contenía narcóticos y supresores neuronales. Lo mantenía confuso. Dependiente. Controlado. Llevé esos resultados al hospital. Fui a verlo. Había sobrevivido. Pero algo en él. Se había roto. Estaba sentado en la cama. Mirando por la ventana. Parecía 10 años mayor. Le entregué el informe. Lo tomó con manos temblorosas. No gritó. No reaccionó. Solo bajó la cabeza. Y lloró en silencio. Lo siento, susurró. Fui un idiota, te hice daño, lo ayudé a intentar matarte. Lo miré. Y sentí algo distinto. Ya no odio. Compasión. Durante 30 años. Había sido un niño atrapado en una jaula de cristal envenenada. Sin posibilidad de una vida normal. Convertido en herramienta. El caso sacudió a toda la comunidad. Los medios lo bautizaron como el médico demonio. La imagen de aquella familia perfecta se hizo añicos. El Dr. Coleman fue acusado de asesinato, intento de asesinato y posesión ilegal de sustancias tóxicas. La sentencia fue clara. Cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. 3 meses después, Michael y yo decidimos vender la mansión. No podíamos seguir viviendo en aquella casa de horror. Después de pagar gastos legales y compensaciones, aún nos quedó una suma considerable. Michael comenzó un tratamiento de desintoxicación. Fue más duro que cualquier cirugía. Sin las drogas, su cuerpo se rebeló. Sufría dolores de cabeza insoportables, vómitos violentos y convulsiones. Algunas noches se acurrucaba en un rincón del pequeño apartamento temporal, llorando por su medicina, o gritando, aterrorizado, al ver a su padre en alucinaciones. Yo lo abrazaba fuerte, susurrándole entre lágrimas. Puedes lograrlo, estoy aquí, nadie va a hacerte daño. No lo abandoné. Muchos me dijeron que me divorciara, que empezara de nuevo. Pero no podía. Habíamos atravesado el infierno juntos. Y ahora que habíamos salido, no iba a dejarlo solo. Además, sabía que dentro de Michael había bondad. Solo había estado enterrada demasiado tiempo. Después de 6 meses de lucha constante. Lo logró. Se liberó. Su salud comenzó a mejorar poco a poco. No quiso volver a su antiguo trabajo. Ni al mundo que su padre había construido para él. Quería vivir su propia vida. Con el dinero restante compramos un pequeño apartamento en un barrio tranquilo, lleno de árboles. Y con lo que quedó, Michael decidió cumplir un sueño de la infancia. Un sueño que su padre siempre había despreciado. Abrió una pequeña librería. En una esquina silenciosa. Con estanterías de madera. Y el aroma cálido de los libros nuevos. Michael limpiaba cada libro con cuidado. Los ordenaba. Y por primera vez en décadas. Lo vi sonreír de verdad. Sin miedo. Sin ansiedad. Empezamos de nuevo. Desde lo más simple. Hacer las compras juntos. Cocinar. Cuidar las plantas del balcón. Leer por las noches. Ya no había tónicos envenenados. Ni discursos falsos. Solo comida sencilla.
Y calor humano. Las cicatrices seguían ahí. Pero estábamos aprendiendo a sanar. Un año después. En un día fresco de otoño, entré en la librería con una ecografía en la mano. El médico lo había llamado un milagro. Después de eliminar las toxinas, el cuerpo de Michael se había recuperado. El bebé tenía 8 semanas. Y estaba sano. Michael estaba en una escalera, acomodando libros. La luz del atardecer lo rodeaba suavemente. Se giró. Me vio. Sonrió. «Ya volviste. ¿Qué quieres cenar hoy?» «Invito yo». No respondí. Me acerqué. Y puse la ecografía en su mano. La miró. Sus ojos se abrieron. Su mano empezó a temblar. Me miró. Luego miró mi vientre. ¿Es real? ¿Nuestro bebé?» Asentí. Las lágrimas caían por mi rostro. Saltó de la escalera. Me abrazó. Me levantó. Giró conmigo. Hundió el rostro en mi cuello. Estaba llorando. «Gracias, Emily», susurró. «Gracias, voy a ser un buen padre, nuestro hijo será libre, nunca». No pudo terminar la frase. Pero entendí. Nunca sería como su padre. Ese niño crecería con amor. No con control. No con experimentos. Esa noche nos sentamos en el balcón, mirando las luces de la ciudad. Michael apoyó la cabeza en mi vientre, susurrando al pequeño ser que crecía dentro de mí. Miré el cielo estrellado. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligera. La pesadilla había terminado. El doctor Coleman pagaba por sus crímenes. Y nosotros, los sobrevivientes, estábamos escribiendo un nuevo comienzo. La vida, pensé, es justa. Cosechas lo que siembras. Hay que atravesar la tormenta para valorar el sol. No sabía qué nos depararía el futuro. Pero sabía algo con certeza. Mientras tengamos amor, podremos con todo. Apreté la mano de Michael. Respiré profundo. El aire era libre. Mañana volverá a salir el sol. Cariño. Gracias por escuchar mi historia.